Buen día, mis queridos misioneros del amor de Dios y todos nuestros amigos. Bienvenidos a la oración. Démosle también la bienvenida a Dios en primer lugar, al Espíritu Santo. Dile tú en tu corazón, Señor, gracias por permitirme estar en oración hoy. Ven a mí, entra en mí, Espíritu de Dios. Lléname de tu presencia para que este momento sea muy íntimo entre tú y yo, para que mi corazón se disponga al tuyo, mi mente a la tuya, para que mis pensamientos y sentimientos sean los que a ti te agradan y te gustan, Señor. Enséñame a guardar silencio cuando quieras que guarde silencio, a escuchar tu palabra, a meditarla, a saborearla, a tratar de aplicarla a mi vida. Señor, lo que tú quieras. A hablar cuando quieras que hable, a expresarte lo que siento, lo que tengo. Que yo sé, mi Dios, que antes de que yo te lo exprese, tú ya lo sabes. Así es que muchas veces simplemente me pongo en tu presencia y te digo, mira, aquí está. Aquí está todo, Señor. No necesito decirte lo que ya sabes, lo que está pasando en mi vida, los deseos de mi corazón, lo que yo quisiera. Mi Dios, muchas veces simplemente eso hago. Me pongo ante ti y te presento todo, todo lo que soy, lo que tengo y lo que soy. Mis hermanos, siéntense en un lugar tranquilo, ya saben. Conforme estás meditando en la palabra de Dios, si el Espíritu te inspira a decirle algo, díselo. Si no, escúchalo. Todo esto es oración. El estar meditando en la palabra de Dios, en su voluntad, en sus enseñanzas, con el hecho de estarle dedicando este tiempo al Señor, ya es oración. Porque nuestro corazón está atento a Él, deseoso de Él, llamándole a nuestro Dios. Y eso, mis hermanos, mis hermanas, es lo que hace la oración. Y como decía, muchas veces tenemos que callar y dejar que Dios sea el que se manifieste, nos hable, no con palabras siempre, muchas veces nos habla con sentimientos. De hecho, Dios primero habla al corazón, y los que le ponemos palabras a esos sentimientos somos nosotros, lo cual está muy bien, porque así nos entendemos nosotros. Pero deja que Dios se exprese como Él quiere. Dios mío, yo te escucho y quiero saber de ti. Vamos a meditar hoy la palabra de Dios, San Mateo capítulo 9, versículos 18 y 19. De hecho, vamos a avanzar hasta más adelante con dos milagros que San Mateo hace. Dos milagros muy interesantes, vamos a meditarlos, quizá hasta el 23, hasta donde lleguemos. Nunca hay prisa por leer la Biblia, mis hermanos, acuérdense. Si tú lees la Biblia y un pasaje te da luz, ahí quédate. Si un versículo te da luz cuando lees la Biblia que estás meditando, allí quédate, no avances más. No pierdas el sabor y la enseñanza de ese versículo, de esa frase. Deja que Dios te hable. Y la Biblia no es algo para comérsela a prisa a la carrera. Es algo para saborearla, meditarla. A veces una palabra, a veces un versículo, a veces un párrafo o una historia, lo que sea. Por eso yo dejo que Dios me vaya guiando cuando leo la Biblia, para orar, para meditar. Si se lee para estudiar es otra cosa. Para estudiarla sí lee uno más largo, párrafos, historias, etc. Pero para meditar, lo que Dios te quiera dar ese día. Abre tu corazón. Y vamos a escuchar sobre unos milagros. En este capítulo, recuerden, San Mateo nos está hablando de milagros de Jesús. Y cuando Jesús sana a una mujer enferma, a la hemorroísa y a la hija de Jairo, era un funcionario público de Jerusalén, de Israel, perdón, en aquellos tiempos. Dice así, Mateo 9:18. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó. Este era Jairo. San Mateo no nos da su nombre, pero San Lucas sí. De hecho, estos pasajes, estos milagros que vamos a escuchar, San Lucas en el capítulo 8 los narra con más detalle y quizá más sabrosos y ricos de leer. Pero bueno, hoy estamos meditando en San Mateo.
un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo, fíjense mis hermanos, la actitud cuando le pedimos a Dios algo, de rodillas, con humildad, con mucha humildad. Le dijo este hombre, que sabemos que se llamaba Jairo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes, Señor, y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Hago una pausa, mis hermanos, para meditar en algo que, si no entendemos lo que está pasando, la cultura judía, su forma de pensar y el lenguaje, no vamos a captar todo el mensaje de este evangelio. En la religión judía, una persona, tú no podías tocar a un muerto, porque si lo tocabas quedabas impuro, quedabas en desgracia ante Dios. Y tenías que recurrir a ciertos rituales religiosos, acudir al templo, pedir que el sacerdote te purificara, etcétera, etcétera. O sea, lo que Jairo, que era un funcionario religioso judío, le pide a Jesús es prácticamente que haga un sacrilegio, que toque a una difunta. Y él sabía, y la gente que escuchaba sabía, y Jesús más que nadie sabía. Ahora Jesús, como un maestro de la religión que era un escándalo que aquellos que enseñan la religión fuera a hacer algo así, si ellos son los primeros que nos prohíben que toquemos a los muertos. El otro milagro que sucede de la hemorroísa es lo mismo. No podía una persona, fuera hombre o mujer, tocar a una mujer en flujo de sangre, porque también quedaba impuro la persona. Eran rituales judíos, era su forma de entender las cosas. Y una mujer lo toca, es el milagro que sigue. Y la mujer queda sana y Jesús, en vez de enojarse, la felicita por su fe. ¿Por qué San Mateo nos pone estos párrafos? Dios quiere que entendamos, y por eso inspiró a San Mateo a ponernos estos párrafos de Jesús. Dios quiere que entendamos que muchas veces a la gente que los humanos consideran como, no sé, rechazan a personas, los humanos rechazamos equivocadamente a personas por diferentes razones, y quiere que entendamos que Jesús los abraza, que Jesús los recibe, que Jesús ama a sus hijos, aun aquellos que muchas veces los humanos rechazan y desprecian. Es muy interesante lo que San Mateo nos expresa aquí. Pero sigamos leyendo. Veamos qué pasó cuando Jairo le pide ese milagro de que vaya a tocar a su hija. En el versículo 19 dice, Jesús se levantó y acompañado de sus discípulos, se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con flujos de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa. El borde de la capa es donde estaban las filatelias, los escritos de la ley, así acostumbraban los maestros judíos traer, según las enseñanzas del Pentateuco. Allí ponían pasajes bíblicos, leyes de Dios para que no se les olvidaran a ellos y a la gente. O sea, era la parte más sagrada de su manto. Y para que una persona tocara eso era considerado un sacrilegio. Era gravísimo. Aquí pasa otra cosa, otra vez. No solamente tocó el manto de Jesús, sino la parte más sagrada del manto de Jesús. Repito, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Notamos, mis hermanos, otra vez una persona se arrima con mucha humildad ante Jesús a pedir sanación. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado y tú has sido sana. Y desde aquel mismo momento la mujer quedó sanada. Aquí San Lucas nos narra con más detalle que Jesús voltea y dice, ¿quién me tocó? Los discípulos le dicen, Señor, te están tocando todo, etc. Conocemos la historia. Pero es lo mismo. Jesús sana a una mujer que con humildad le pide sanación. Jesús se levanta para ir a sanar a la hija de Jairo, que ya murió, porque le pidió con humildad Jairo. Versículo 23. Cuando Jesús llegó a casa del jefe de los judíos, o sea de Jairo, y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro, y que la gente lloraba a gritos, o sea, estaban allí los plañideros, las plañideras,
eran grupos que contrataban para que lloraran cuando alguien moría y cantaran canciones tristes. Y la gente lloraba a gritos, les dijo: «Sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida». La gente se rió y se burló de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha, y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Palabra de Dios. Mis hermanos, a Jesús no le importan las críticas de la gente. Cuando Él quiere arrimarse a sanar a alguien, no le importa que otros digan que esa persona no merece sanación, o no se le debe de tocar, o lo que sea. Hoy voy a meditar en eso con mi Señor. ¿Cuáles son las sanaciones, mi Dios, que quizá yo no he recibido porque pienso que no debes de sanarme? ¿Cuáles son las personas por las que no he orado o pedido porque quizá pienso que tú no quieres sanarles? Señor, aumenta mi fe, que mi fe sea como la de la hemorroísa y como la de Jairo, que confíe en ti y que me arrodille para pedirte los milagros que sea que necesito, pero claro, siempre dejándolo todo a tu santa voluntad. A mí me toca, Señor, venir con humildad ante ti, pedirte lo que necesito y dejarte que se haga tu voluntad cuando, cómo y si tú quieres. Me quedo en oración contigo y te digo: háblame, Señor, que tu siervo te escucha.